Se habla, y fíjate que lo tomo con reserva porque lo leo de la columna de Raimundo Riva Palacio, pero creo que es importante retomarla al menos por hoy. Fíjate que habla de que Emilio Lozoya no solamente pondría en aprietos a Peña Nieto, y esto es lo importante, creo yo, mi querido Daniel Marmolejo. Raimundo Riva Palacio sostiene que el caso de Lozoya se construirá a partir de las delaciones que ha hecho de que fue responsable de haber repartido dinero para comprar apoyos en la oposición, para lograr la aprobación de la reforma energética que dejaría expuestos a los dos secretarios más poderosos del gabinete. El exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Osorio Chong, hoy coordinador de los senadores del PRI, senador plurinominal en la Cámara Alta. Luis Videgaray, quién sabe dónde diablos esté, pero esto es importante porque si se repartió dinero del PRI para comprar apoyos en la oposición, pues que se preparen algunos que se han asumido como lobos vestidos de ovejas, mi querido Daniel Marmolejo. Fíjate, mi querido Vicente, que este tema que mencionas de la repartición de dinero que tuvo que haberse dado a diputados, a senadores y a algunos líderes tanto de bancadas como presidentes de partidos, porque esta fue una conducción política y que fue esto a la oposición para ganar votos, pues es algo que sucede regularmente e históricamente en los congresos. O sea, quieren votar una ley, tienen un gobernador que está decidido a hacer determinada cuestión, endeudamiento, obra pública, compran voluntades, y no importa de qué partido sean. Y también lo hacen cuando se auditan las cuentas públicas, tratan de sacar a los opositores o de comprar a los opositores. La reforma energética fue una de las reformas más, yo la siento salvajes por todo el proceso que llevó. Y además es una reforma que no solamente fue hecha desde México para abrir el sector, sino que Wikileaks lo dejó muy claro respecto a la participación del grupo político de Hillary Clinton en la redacción de esta reforma. En algún momento, algunos técnicos valoraban qué empresas estarían vinculadas en esto. ¿A qué voy, Vicente? A que no nada más fue dinero del PRI. Esto debió haber sido dinero de las grandes corporaciones, de los lobbying que se vienen haciendo de manera regular y de la manera en la que pudieran tener garantías de acceder al recurso en México, a la distribución del combustible y también tener el control, porque así lo han pretendido y todavía existe, de la obviamente refinación del petróleo. Bajo esta lógica, Vicente, sí se debió haber repartido dinero. Yo estuve registrando todas las manifestaciones ciudadanas que se dieron en torno a la reforma y recuerdo que pues se intentó cerrar la Cámara de Diputados, se bloqueó bueno, pues, se pusieron vallas en torno al Senado. Fue una situación absolutamente ríspida. Los mexicanos iban y golpeaban con sus zapatos las vallas metálicas y pues los testimonios de gritos a los senadores y diputados fue muy fuerte. Incluso hubo un movimiento muy importante en donde Morena, que se venía construyendo, y otros partidos de izquierda decidieron exhibir a los diputados y a los senadores que traicionaron a la patria, como ellos lo consignaron en su momento. Dentro de las palabras más bonitas que podías escuchar que le gritaban a los senadores fue cretinos imbéciles. Y el gran drama pues se da a partir de que esta reforma se consigue pues prácticamente, Vicente, sin que hubiera un debate interno. Todo fue una acción de fast track y bueno, tenemos que recordar quiénes eran los presidentes de los partidos políticos. Sí hubo dinero, Vicente. Lo primero es reconocer que sí hubo mucho dinero
y que fueron cantidades muy importantes, obviamente, porque esta era una de las reformas nocivas, como se veía analizando, y también hubo mucho coco wash, porque había la intención de decir que las reservas no eran suficientes, que no las íbamos a encontrar de manera somera, que teníamos que irnos a aguas profundas, que no teníamos la capacidad para lograrlo y que otras empresas en el mundo, incluyendo Petrobras en Brasil, pues había cedido pues, la posibilidad de, a través de reformas, compartir esta riqueza. Una de las reflexiones más, digamos, claras sobre este fenómeno la planteó Jalife, Alfredo Jalife, cuando dice que esto era, lo que necesitábamos era tener tecnología y no armar una reforma. Y esto era como si un cerrajero, por darte una llave, cuando tú te habías quedado afuera de tu casa sin llave, te pedía la mitad de tu casa, la mitad de las escrituras. Entonces, esta fue la reforma y no pudo haber procedido una reforma que había sido una reforma que atentaba contra el PRI histórico si no se movieron recursos por debajo de la mesa. Yo estoy claramente convencido de ello y también sé, Vicente, que hubieron líderes políticos y diputados y senadores que no le entraron a ese juego, pero ellos necesariamente analizan con quiénes pueden negociar y a quiénes pueden ablandar. Y dentro de esto pues vienen premios posteriores, algunas gubernaturas se dieron, se mantuvo todavía un régimen político, al presidente de la Cámara en ese tiempo lo mandaron de embajador a Uruguay, después realizaron operaciones de transferencias de recursos millonarios a la banca privada de Andorra. O sea, realmente era un gran escenario de corrupción y de dolor y de frustración del pueblo de México, y también esto sirvió para revivir de manera muy fuerte la oposición de Andrés Manuel López Obrador y la construcción de su partido político. Yo creo que si habla Lozoya, lo que no va a suceder, Vicente, y no nada más fue Lozoya, Duarte, Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, yo tengo muy claramente la percepción de que él robaba para la corona, Vicente. Mi querido Daniel.